Me llama la atención porque aparte la reingeniería se basa en el usuario, ¿no? Así, ¿qué necesita el usuario? Por lo que yo tengo que cambiar y cambiar todos mis procesos de tajo, rompiendo todos mis paradigmas y con absoluta libertad, y cambiar mi forma en que estoy atendiendo al usuario. El problema es que la iniciativa nunca se preocupa por el usuario. Que me llama la atención que ahora a los servidores públicos que se les multe, pues resulta que ya no se les va a multar a ellos en lo particular, sino a la dependencia. O sea, la dependencia va a pagar la multa por los servidores públicos. Hay que darle el acceso al pueblo que puedan promoverlo. Si bien es cierto, como dice Pedro aquí, ya está la posibilidad de hacerlo digitalmente, pero verás el trámite que hay que llevar a cabo para poder tener la FIREL. En ese aspecto te doy la razón de que creo yo que se debió haber aprovechado, pero creo yo que la guerra no está perdida. O sea, la iniciativa ahí está. Y es muy importante que se popularice, pero popularice en general, para las clases medias, las clases bajas, que puedan tener un acceso realmente de protección contra actos de la autoridad y que sea de una forma fácil. Es decir, no la desaparece, la restringe, la puntualiza. ¿Y a quién beneficia eso? Pues nuevamente, o sea, es desde el punto de vista de la autoridad responsable. Pareciera que lo hizo, pues es que la reforma lo hizo la autoridad responsable, sí, pues el Ejecutivo es la principal autoridad responsable. El espíritu del sistema de justicia penal pues es la presunción de inocencia, y ahí va para atrás con tanto que han estado metiendo el catálogo de delitos de para presión preventiva oficiosa o justificada. Vamos casi igual a como estaba el pasado sistema de justicia penal, ¿no? Que era, primero te agarro y como decía Pancho Villa, mato, después averiguamos, ¿no? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase al canal y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y estas transmisiones en vivo también. Mis cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Lunes de la mesa de abogados, el tema es la iniciativa de reforma a la ley de amparo. Algo controversial, bueno, como casi todo, ¿no? Como casi todo, y pues bueno, la opinión dividida. Y como todos los lunes nos acompaña el ex fiscal general de justicia del estado, y ahorita estaba cayendo en cuenta también que lo escuchaba aquí en plática con Pedro Contreras. También fuiste director jurídico del ayuntamiento del Hermosillo en el 94-97 con Gastón, y vaya que era Gastón, ¿no? Era Gastón. Pues no, porque no había tanto dinero. No, pero bueno, para su tiempo, por ejemplo, el reloj ese que, para pensar en él, ni se ve porque están pinches arbolones ahí, un Omega, ¿no? De $1,000,000 en ese momento, híjole. Fíjate que es una lástima que independientemente. Que se le recuerde por eso. No tanto por eso, no. Me voy a referir a ese reloj. Okay. Que por ese estigma, pues ya en todo caso, se descompuso, en todo caso, pues no sé, pero que lo quiten en todo caso, pues porque lo tienen abandonado. Sí. Yo no sé si la idea es que se vea que está destrozándose, que se está derrumbando, que se está mugroso, pero afea la ciudad. Si ves los yucatecos a un lado, si ves los camellones todos greñudos ahí, también polvorientos, mugrosa la ciudad, y luego está a un lado ese reloj que también no le dan ni siquiera una sacudida. Bueno, pues de perdida que lo quiten, si tanto les desagrada, ¿no? Se está cayendo. Y no lo tienen guachado, todo abandonado, o sea, entonces eso, como te digo, si tanto les desagrada, pues que lo retiren, me lo vendan como chatarra, pero que no estén ahí dejándolo como parte de ese deterioro tan evidente que es lastimoso en la ciudad. Ahorita, yo aquí vengo de aquí de 5 cuadras para acá. Hice como 15, 20 minutos. Sí, porque resulta que con la magna obra que es la única que van a hacer, yo creo, con esa quieren justificar todo ese paso a desnivel. No, pues es un verdadero caos. Antier anduve por unas calles allá del norte de la ciudad. Está peor que la franja de gas. Peor que la franja de gas.
toneladas. Sí, Peor que eso, efectivamente, sí, esta ciudad. sí, Entonces, hacia el interior de las colonias, sí, y, es y lo si ya que estamos en cuestiones sí. de comparación, y obviamente que sí voy a defender a Gastón, la ciudad no estaba así cuando estaba Gastón González de presidente municipal. No. Ni el Boulevard Rodríguez, ni la Plaza Zaragoza, ni las calles había tanto bache y no estaba tan destrozada como está en este momento. Pero bueno. Eso es otro, sí, bueno, deberían de quitar ese reloj y poner el nacimiento de una futura estrella de la actuación teatral. Ahí debería. Ahorita voy a Nace decir una porque estrella. ya está. Bueno, voy a presentar a Pedro Contreras primero y ahorita vamos para que vea el público por qué se le tiene que poner ese monumento. Bienvenido Pedro Contreras, titular del Centro de Administración de Justicia Penal en Sonora. Bueno. No, un gusto estar acá, Aaron, y ya que estamos en la hora de las precisiones municipales, a mí lo que me preocupa mucho es el colapso del sistema de drenaje en la ciudad. Sí, Y creo que ahorita vi una nota que también lo mismo está pasando en San Carlos, ahorita donde van a poner el nuevo eterno malecón. problema en San Entonces, Carlos. ese tema es delicado Sí. para la salud y para la vialidad también. Sí, Claro, cómo no. Sí, claro. Y ahora que vinieron lluvias fuertes y todo, como que quedó muy resentido el sistema y creo que debe de poner más atención ahí. siempre, ¿no? Agua de Hermosillo, y más que ser reactivo, ser preventivo, ¿no? Y en cuanto algo pase, rápido ir porque pareciera que a veces es sencillo resolver las cosas, nada más es cuestión de organización. Así es. Y Pero planeación. es que también, pues, está ahí el peor director general de Agua Hermosillo que ha tenido. Digo, no porque lo esté diciendo yo nomás aquí, las estadísticas así te lo marca. Él fue el primero que estuvo su primer periodo estuvo con Maloro, ya lleva, este es el segundo periodo ya con Toño Estresano, o sea, son 3, 6, 7 años los que ha estado ahí, de manera, o sea, se interrumpió nada más en el trienio de Celia López. Y si tú ves las eficiencias de Agua Hermosillo, cada vez va para peor. Es el peor, Renato y yo, pero ibas a decir algo. Sí, no, pues adherirme a tu comentario porque yo acabo de pasar por un verdadero viacrucis con esta gente ahí de Agua de Hermosillo. Así, muy brevemente te lo platico. En la casa donde viven mis hijas, usualmente el recibo con un medidor llegaba en 1,000 pesos. Ok, se me hacía alto, pero ok, Y ya sí, estaba. Y ese era el alto. promedio del consumo del agua. Pero antes de esos Fue 1,000 pesos ya 2024 te para llegaba, atrás. Pon tú que todo el 2024 y 2023. y antes de eso, ¿cuánto era el te promedio llegaba? siempre, no recuerdo, pero ya tenía unos 2, 3 años pagando esa cantidad, yo ya me había hecho a la idea. Si recuerdas, aquí tuvimos algunos programas sobre que por torpezas, errores, lo que sea, no les pasó el presupuesto de ingresos del 2025. A mí me da la impresión de que entonces empezaron a buscar por dónde se iban a compensar. Pues mágicamente, así, coincidentemente, el 1 de enero del 2025 y que llegue el nuevo recibo de agua, me llega como en 2,000, 3,000 pesos. Ay, cabrón. Bueno, pero ¿por qué? Dije yo. Ya te estaban cobrando tarifa comercial. No, ¿sabe qué? No, sí, o sea, el 1 de enero se descompuso el medidor. Sí, entonces sí, me sí. pusieron una tarifa. Promedio, Tarifa sí es, no sé cómo le llamarán, tarifa impuesta, pues, ¿no? Por ellos, por el sector, no sé qué cosa. Pero era más de 2,000 pesos. Entonces yo le dije, oye, pero ¿por qué? Bueno, tuve que estar yendo por 3 meses seguidos a hacer la cola. Yo veía a la ciudadanía en el módulo, y le digo en cuál, en el del Zaguar, porque queda más cerca a mí. Ahí iba hacia la cola, la gente pues al estilo, pues están mal pagados, yo creo, porque no creas que son la gente más amable. Pero al margen de eso, pues como si fuera una concesión graciosa, y yo llevando el promedio de consumo de años anteriores, decían, pues sí es cierto, su promedio era de 1,000 pesos, le vamos a hacer el descuento y se lo vamos a poner a 1,000 pesos, pero le tienen que poner nuevo medidor. Sí. Dije yo, bueno, pues Otros me 1,200 lo van a bolas, cobrar, ¿no? bueno. Ponen el nuevo medidor, el que lo va y lo instala, me marca por teléfono y me dice, no, ahí hay hasta más chimuelo, más cafierros, ¿eh? Me dijo, oiga señor, fíjese que le tenemos que poner un tubo especial adicional que cuesta 800 pesos. Mira, ponlo ya, pues, ok, ahí te voy a mandar el dinero, ponlo, pues, ¿no? Ok, pusieron el medidor.
Se suponía que con el medidor, bueno, pues tenía que llegar a como estaba anteriormente. No, pues se disparó como a más de 3,000 pesos mensuales. Salió peor. No, pues salió, ahora no, dije, que te mejor te dejen la tarifa. entonces ha sido un verdadero viacrucis. Fue de tal manera que en 2 meses, por 2 meses se subió la cuenta a más de 7,000 pesos. Y ellos en una después de estar gestionando ahí, pidiendo el favor, digo, pues normalito, como cualquier ciudadano, pues fíjate que me lo redujeron a 4,000 pesos para ponerme al corriente, con el medidor incluido. Así es, no fue para ellos hacerme un favorzote. Y ahora estoy ahorita esperando a ver cómo llega el próximo recibo de agua. Pero, como te digo, cuando yo estaba yendo a las oficinas de agua, yo veía mucha gente en la ventanilla airada, reclamando lo mismo. No sé, a mí me llegan muchos mensajes y luego, de eso. Ahora que me pongo a revisar el recibo, pues me encuentro con 2 conceptos ahí, los cuales cobran un poco más de $1 mensual a cada recibo. Uno, para la protección a los animales. Yo veo muchos perros callejeros y veo mucho problema en ese aspecto. Yo no sé qué hacen ni rinden cuentas con ese dinero. Segundo, otro peso adicional que te cobran ahí por el Patronato de Seguridad Pública de Hermosillo. ¿Y dónde está la rendición de cuentas? ¿Quién es el patronato? Pues quién sabe cuántos medidores o cuántos recibos de luz habrá en Hermosillo, unos 700, 800 mil. ¿De qué? ¿De recibos, medidores? Recibos de agua, donde cada uno paga un peso. 340,000 usuarios aproximadamente, más o menos. O sea, son unos 340,000, entonces reciben unos 340,000 de un concepto, 340,000 del otro, y bueno, pues habrá que ver qué hacen con ese dinero, porque si va a ser lo mismo que está sucediendo allá con el SECOP, pues bueno, pues ya imagínate, ¿no? O bien, no hay que ir muy lejos, los estacionómetros del centro de Hermosillo, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué lo usan? Así es. Pero en fin. Fíjate que a mí me sucedió más o menos lo mismo en 3 meses, 3 meses seguidos aplicándome la tarifa comercial. ¿Por qué me da cuenta? Porque hay un simulador, te metes a la página de Agua Hermosillo y ahí puedes, le metes el consumo de metros cúbicos. Y ya tú le pones la tarifa que debes de tener, ¿no? O sea, la doméstica o la comercial. Entonces, a ver, le cambiaba yo lo comercial, la dejaba primero cuánto debía yo de como por tarifa doméstica, pues sí era casi a la mitad de lo que me estaba llegando, entonces ya le movía a la comercial y exactamente, me salía exactamente lo que me estaba llegando en el recibo, o sea, me estaban aplicando la tarifa comercial, aún y que en el recibo decía tarifa doméstica, ¿no? Bueno, pues ahí, hablar, oye, que bueno, inmediatamente sí, me lo cambiaron. Al otro mes, otra vez frijoles, y fueron 3 meses seguidos, o sea, eso es sistemático ya, pues, ¿no? Y cuántos no caen, pues, o cuántos no les da flojera decir, ir a llegar allá, o sea, eso muy característico, con don Renato, pero... ¿Y sabes qué pendiente tengo ahí? Porque antes, cuando uno pagaba ahí por el internet, si estabas al corriente, ahí mismo te podías pedir una carta de que estás al corriente en el pago del agua. En esta ocasión, ya que se puso al corriente ahí, en la página de internet, quise pedir, dice artículo no sé qué, 135 pesos si quieres. Me llama la atención, lo voy a analizar, porque si no se les aprobó la ley de ingresos para el 2025 y ese concepto en el 2024 no existía, ¿de dónde se lo están sacando? Si es que lo están inventando, lo están cobrando, es un delito, no es un delito, es un delito, pero bueno, ya lo revisaremos con detenimiento. Bueno, a ver, ahí está preparado el video. Ve, Pedro, ¿por qué digo que debe ser el monumento al nacimiento de una nueva estrella teatral? Échatelo, Alexis, venga. Lo de ahorita no fue teatro, John Geller produce una gran admiración. ¿Pero por qué? Porque altera la materia inanimada con sus puros poderes mentales. Eso no es cosa del otro mundo. ¿Cómo me podría dedicar yo a hacer limpias si no tuviera la fuerza para espantar al mal? Bueno, el mal no es materia. No es peor. Es un principio activo con el cual debemos luchar. Bueno, de eso sí estoy convencido. Pero fíjese que el señor Uri Geller agarra una cuchara y se la enreda en el dedo como si fuera un trapo. ¿Y eso es lo que le impresiona a usted? Sí, Rosita, me impresiona mucho. Me alegro. A ver,
Bueno, ahí está. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Sí o no tengo razón de que se ponga Ahí va, mono? ahí va. De una vez? ¿Para qué no vamos a esperar, hombre? Está como cuando a veces hacen el homenaje póstumo, ¿no? No, hágaselo en bien, cuando está viviendo, cabrón, pero bueno, ahí Pero está. sabes que yo aspiraría más bien a una estrella en la caminata, ahí en la banqueta de Hollywood. A eso va. ¡Ah, eso! Son las pretensiones. Está bien. Mira, te felicito, más aquí, creo que, ¿quién está? Ah, Zúñiga ahí que vio, y dijo, la verdad, mi respeto, dijo que, ya hasta me cae bien, dijo, ya ve, porque tuvieron sus desencuentros cuando él era fiscal, dijo, le respeto porque hace lo que quiere, como quiere, baila zumba, baila esto, una seguridad de sí mismo, dijo, y sí, cierto, está toda madre. Pues mira, voy a ver ese comentario porque no lo he visto, porque sí me mandaron unos comentarios que hace 15 días hizo aquí, de un karma, no sé qué cosa, y refirió, y estaba de terco, tiene una fijación ese jovencito. Por mí. No, ya no está tan jovencito. Bueno, pues ese nomás viejonote, tiene pura pues, pinta. pues ese viejonote que se quiere pasar por chamaco, Ya, pues, ya, ¿no? ya sé Pero cuál es. hubo 2, 3 comentarios que yo registro, y que le tengo una serie de información de él que en cualquier programa que tú quieras más adelante, aquí nos vemos frente a frente para que diga a ver cuál es el karma que puede haber en contra mía por cuestiones anteriores y sus señalamientos que no entiende, que es un mentiroso y que se lo puedo decir en su cara, aquí. Y si el viernes pasado dijo algo positivo, pues se me hace muy raro, Pasado o el porque antepasado, este chamaco o viejonote siempre ha tenido por algún motivo, bueno, sí entiendo, pues tardido, pues, pero ya pasó, pues. O sea, que se le pase, pues, al tipo. Pero si quiere que debatamos sus condiciones, sus situaciones y las mías, cuando quiera. Aquí nos vemos. Bueno, pues ahí está. Pedro Rivera. Tío, Entrando a la materia. Pero a ver, la iniciativa de reforma a la ley de amparo, ¿cómo la ves? Mira, la veo, la única quizás bondad que veo son 2. Uno, pues que haya iniciativa de proponer una reforma, esa es la primera, es que haya interés en mejorar el amparo, por lo menos en esta exposición de motivos. Y 2, que se reconozca ya el juicio en línea, que ya tenemos bastantes años trabajando en él, yo creo que más de una década en materia de amparo, pero sí que se reconozca a nivel legal, porque antes estaban en acuerdos generales, que se reconozca y se le dé el impulso. Sin embargo, me parece que es como cosechar algo que no sembraste, pues, ¿no? O sea, como reconocer algo que reglamentariamente ya se hizo y que está muy avanzado, pero bueno, tiene sus ventajas. Ahora, a mí me llama mucho la atención el primer párrafo, que habla de que la reforma publicada el 15 de septiembre de 2024 sentó las bases para hacer la reingeniería al Poder Judicial. La reingeniería. Y pareciera que entonces... la reforma judicial. La reforma electoral. La reforma electoral. Entonces, pareciera que esto lo que se propone es ya materializar esa reingeniería al Poder Judicial. Y me parece que es desafortunado utilizar el término de el proceso de reingeniería institucional, porque los que conocen el término de reingeniería saben que una reingeniería es algo de un calado bastante amplio y casi sería hacer una nueva ley de amparo, ¿no? O un nuevo Código Federal de Procedimientos. En su momento el Código Federal de Procedimientos Penales, cuando se crea el Código Nacional, que esa sí es una reingeniería, un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y me llama la atención porque aparte la reingeniería se basa en el usuario, ¿no? Es decir, ¿qué necesita el usuario? Por lo que yo tengo que cambiar y cambiar todos mis procesos de tajo, rompiendo todos mis paradigmas y con absoluta libertad, y cambiar mi forma en que estoy atendiendo al usuario. El problema es que la iniciativa nunca se preocupa por el usuario. Es decir, el usuario nunca fue escuchado. Y el primer proceso de reingeniería es escuchar al usuario y escuchar a las partes involucradas en el proceso para encontrar cuál es la mejor manera de atender mejor pues las necesidades del usuario. Entonces, por eso cuando veo la palabra reingeniería, y aquí muchos expertos en administración o en sistemas lo van a conocer, pues es que se usó de una manera muy laxa y que para mí me parece que, y por eso toco 2 temas. 1, atender al usuario o para beneficio del usuario, y 2, cambiar el proceso radical.
Es un cambio radical, que sí fue lo que pasó en los procesos de selección, que antes eran a través de un concurso y ahora no, ya es por elección popular. Ahí sí fue una reingeniería en el proceso de selección de jueces y magistrados. Entonces es el primer tópico que yo tomo y que hablan ellos que tienen que hacer un diagnóstico para mejorar el amparo y todo esto, y pues en realidad no lo hay. Porque si tú me hablas de que va a ser un diagnóstico del amparo en una exposición de motivos, tendrías que haber dicho, oye, en nuestro país se promueven tantos amparos, y tantos son de esta materia, y duran tanto tiempo, y lo promueven este tipo de usuarios, y la ejecución dura tanto. Es decir, tendríamos que tener una numeralia básica que me permitiera a mí discutir cómo está, hacer un diagnóstico claro de cómo está el juicio de amparo ahorita, pero no la hay. Solo hay 2 numeralias en la exposición de motivos. Una numeralia tiene que ver únicamente con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, cuántos amparos le promovieron, cuántos perdió y cuánto dinero está involucrado. Es decir, ellos ven desde el punto de vista de la inteligencia financiera que hay un problema porque está perdiendo amparos y está viéndose, vamos a decir, obstaculizada. Pero la UIF, ¿no? Y hay otra parte en la exposición ya final donde hablan que hay que desaparecer unos recursos o hacer improcedentes algunos recursos que antes que existían en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, y que dijeron, hay que limitar esto para que nada más puedan acceder al amparo en estos casos para impugnar los créditos fiscales, porque ahorita a veces hay asuntos que duran 4 o 10 años, dice, y entonces eso se le afecta al erario público. Entonces, si te fijas, hay dos diagnósticos, es decir, a veces el erario público, la Secretaría de Hacienda, el tiempo de los procesos le cuesta y a la UIF está perdiendo. Entonces, yo sí veo aquí, en estos 2 puntos, que es donde hay sustento, vamos a decir, cuantitativo, que lo que se busca con esta reforma y a quien beneficia principalmente es a la misma institución pública, al mismo gobierno. Y eso lo iremos, vamos a decir, desarrollando en este tema, porque sí me parece que hay que dejarlo claro, ¿no? En ese aspecto. Hay otro que me llama la atención ahí de que ahora a los servidores públicos que se les multe, pues resulta que ya no se les va a multar a ellos en lo particular, sino a la dependencia. O sea, la dependencia va a pagar la multa por los servidores públicos. Imagínate en los cerezos, que cuántas multas no hay ahí, o se apresuran a sacar lo que tienen que sacar bajo la ley, porque no va a ser que les metan una multa, pues ahora les va a valer más. Lo acabo que lo va a pagar el erario, ¿no? Bueno, pero no sé si lo traes ese, si no, a lo mejor, pero lo trae y ahorita me hacen el comentario sobre esto que acabo de decir. Fíjate que coincido mucho con Pedro en cuanto a que es indispensable lo que se le llama el Parlamento abierto. Y coincido también con un buen número de agrupaciones de abogados, muy en particular con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, en el que yo pertenezco, que sí publicó un manifiesto haciendo observaciones con respecto a esta reforma. A mí me parece, en lo personal y por mi experiencia en la materia, que había 2 puntos que había que mejorar esencial y únicamente en mi concepto. Primero, simplificarlo, que fuera más fácil el acceso del ciudadano común a poderlo promover y que fuera admitido y que pudiera acceder a una resolución del juez. No fuera tan técnico como sigue siendo. Y en segundo lugar, el intensificar más la posibilidad, que eso sí se está tomando en cuenta, de su tramitación por la vía digital o electrónica. Eso es de gran ayuda. Pero bueno, en la práctica, en esta reforma y tratando de ser muy concreto en cuanto a lo que me preocupa, porque hay algunas cuestiones, pues me parece a mí que van pues de acompañamiento, ¿no? Como por ejemplo cuando hablan de que le están fijando a los jueces de distrito 60 días a partir de que se lleva a cabo, se señaló la fecha de la audiencia constitucional para dictar la sentencia. Ahí, bueno, pues estamos, la verdad, llenos de términos. El Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles señala en qué término deben de dictar las sentencias los jueces, etcétera, pero pues esos pues no se respetan en muchas ocasiones, no por gusto, sino porque no hay capacidad. Y allá lo que voy es que si iban a poner esos 60 días,
bueno, pues había que también en esa misma proporción incrementar los recursos para los recursos materiales y humanos para efecto de poder cumplir con esos tiempos, ¿no? Pero ahora bien, a lo que voy, la parte que creo yo que puede trascender más a los ciudadanos en esta reforma. Habrá que recordar que está la unidad de inteligencia financiera, que, bueno, pues está creada por un instrumento internacional que le llaman el Gafi, que es con la intención principal de combatir la delincuencia organizada y el terrorismo. Esa es la intención de esa organización internacional. Y en función de eso es que se crea aquí la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, a mí me da la impresión que en muchas ocasiones se utiliza esa unidad para no precisamente fines de combatir la delincuencia organizada, ni tampoco el terrorismo, sino que tomando en cuenta que entre sus facultades está la de tener acceso a toda la información financiera de todos nosotros, de todos los ciudadanos, pues ya sabrás el volumen y el cúmulo y el valor de esa información a la que tiene acceso esa institución. Pero bueno, resulta que como todos los organismos que se dedican pues a la investigación y a la persecución, pues puede tener sus errores, ¿no? Entonces, por eso, cuando hay este tipo de actos de molestia, como el que te voy a decir, que es el relativo a la posibilidad de el bloqueo o congelamiento de cuentas bancarias, siempre, en mi concepto, debe ser indispensable, como no deja de ser un acto de molestia, que debe estar debidamente fundado y motivado, pero además debe, en mi concepto, siempre de tener la autorización de un juez del Poder Judicial. En épocas pasadas, bueno, pues la Unidad de Inteligencia Financiera intentó mucho congelar cuentas, bloquear cuentas de manera directa, sin obtener una autorización de un juez, y sí, las instituciones financieras lo aceptaban y lo ejecutaban, pero los afectados, los ciudadanos, iban al Poder Judicial y solicitaban el amparo en contra de esa determinación del congelamiento y solicitaban paralelamente lo que conocemos pues como la suspensión provisional con efectos restitutorios, para efectos de que esa suspensión se levantara mientras se sustanciaba el juicio en lo principal. ¿Cuáles fueron los criterios de la Suprema Corte en ese sentido en aquellos tiempos? Hubo 3 criterios muy importantes, uno en el 2018, otro en mayo del 2019 y el más reciente el 24 de enero del 2025. Estas son pues de la jurisprudencia de la segunda sala del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte, en donde palabras más, palabras menos, reiteraban el criterio de que para que pudiera ser válida ese congelamiento o ese bloqueo de cuentas bancarias que hace la UIF, era indispensable que fueran, dice aquí, como producto de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Es decir, tú, UIF, vas a poder hacer, pero no cuando tú quieras, sino cuando lo hagas como colaboración de algún organismo internacional que te lo esté pidiendo, y bueno, ahí expresan las razones de por qué ahí sí se justificaba. Y en ese sentido iban los criterios del Poder Judicial Federal, y cuando a un particular la UIF les congelaba la cuenta, promovían el amparo, solicitaban la suspensión y se aplicaba este criterio y con la suspensión provisional se levantaba la medida mientras se sustanciaba el juicio. Bueno, si vemos aquí la exposición de motivos de la iniciativa, también palabras más, palabras menos,
pues hay un reclamo o queja precisamente de este criterio del Poder Judicial Federal, que en mi concepto, pues es basado, sí, en la aplicación de derechos humanos. Pero bueno, entonces aquí ya para que de un plumazo dejar sin efecto estos criterios, pues vienen aquí y dicen, es que lo que pasa es que nos está impidiendo congelar tantos millones de pesos por una determinación del Poder Judicial Federal con la que no estamos de acuerdo, dice en este caso el Poder Ejecutivo. De tal manera que aquí en la iniciativa, pues agregamos, y lo dice aquí textualmente, dice: la reforma es por ello que para fortalecer la capacidad del Estado mexicano para investigar y contener el flujo de recursos de origen ilícito y los efectos económicos negativos para el erario público, se establece expresamente en las fracciones 15, 15ª y 16ª del artículo 129, que es donde define cuándo se afecta el interés social o se contravienen disposiciones de orden público, y dice que se va a considerar que se afecte el interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión, se permita la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con lavado de dinero o que obstaculicen las funciones de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, pues, ¿qué está diciendo aquí, señores jueces? Ahora ya no que su jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la ley ahora expresamente va a decir que no puedes conceder la suspensión provisional cuando vayas a entorpecer o afectar un acto que haya realizado la unidad de inteligencia financiera, como es el congelamiento de cuentas. Entonces eso a mí sí me preocupa mucho para los ciudadanos, porque no deja de ser pues un ente, la UIF, que pues depende del Poder Ejecutivo y para mí la seguridad jurídica en ese tipo de actos de molestia que son de esa dimensión, pues es indispensable que haya un control judicial, que primero vaya con el juez y acredite que efectivamente esa persona hay indicios razonables de que se dedica a la delincuencia organizada o que se dedica al terrorismo, pero que no unilateralmente la UIF pueda de un día para otro congelarte las cuentas y que tú no puedas acudir al juicio de amparo y obtener una suspensión para que te las levanten. Pues entonces ahí finalmente te obstaculizan totalmente tu actividad económica y quién sabe qué efecto de cascada eso puede también tener. Ese sería mi punto de vista con respecto a esto. Pero no sé si me puedes hacer un comentario sobre lo que comenté ahorita, Sí, claro. sobre el que ahora... Las multas. Sí, en esta iniciativa, ¿no? De pasar así como está, las multas las van a pagar la dependencia, o sea, el erario, y no en lo particular el funcionario. Claro. Fíjate, de la lectura de la exposición de motivos, nunca hablan de las multas, ¿no? Okay. Nunca dicen, no una razón por qué cambiaron este artículo. Entonces, en el artículo 193 de la Ley de Amparo, y que desde el 192 empieza a hablar de este instrumento que tiene un juez frente a una autoridad responsable de multarlo para hacerlo cumplir la determinación del juez. Es decir, yo juez te ordeno tal cosa y si no lo haces te voy a multar. Entonces es un incentivo o esa como sanción incentiva a la autoridad a cumplir, ¿no? Entonces el artículo 193 se le agregó un párrafo que textualmente señala, en el 193 dice: en todos los casos en los que proceda la multa, esta deberá ser impuesta al órgano señalado como autoridad responsable o al órgano vinculado al cumplimiento y no a la correspondiente persona física titular del mismo. ¿No? Entonces, tú ya no vas a multar, por ejemplo, si a mí un juez de amparo me ordena algo porque estoy violando derechos humanos o porque no estoy atendiendo un requerimiento, ya no me va a multar a mí, Pedro Contreras, quien fue el que decidió, sino va a multar a la administración del Centro de Justicia y en consecuencia quien tendría que pagar la multa sería de los propios recursos públicos, de los impuestos de los ciudadanos. Esta ha sido una crítica interesante por parte de algunos y concreta, a decir, oye, pues de qué se trata, ¿no? Ahora, yo no dudo... Eso va a pie, pues a eso que muchos no cumplan, les valga. Ahora, ¿qué pasa? No les va a doler a ellos, ¿no? Pues es que el detalle es que después, estas multas puede se convierten venir, en créditos fiscales, pues, y si tienes créditos fiscales el SAT, sí. Ahora sí que inicia un procedimiento donde empieza a ver qué bienes tienes y puede entonces hacer ciertos actos que te van a perjudicar a ti como persona.
que Como está ahorita la ley. como Pero- estaba, ya que se apruebe esto, que sí, parece que ya la semana siguiente se modifiquen, se ve en Cámara de Senadores y quizás en 15 días, quizás en octubre ya en Cámara de Diputados, pues ya estaría publicándose quizás el mes siguiente la reforma. Parece que esa es la intención. La gran crítica, bien como señala Rodolfo, es que no hubo un parlamento y no hubo una participación ciudadana ni en la Parlamento gestación abierto. de la iniciativa, ni va a haber en la discusión de la iniciativa, ¿no? Y es parte donde la participación ciudadana es la gran ausente en estos temas, pues. Es decir, como los ciudadanos no sabemos qué se le debe cambiar a las leyes, ni los abogados, ni nadie, el gobierno sí tiene esa habilidad de saber qué es lo que se necesita. Y cómo él es muy, desde un enfoque paternalista, puede decirnos cómo deben de ser las reformas. Y el ciudadano pues no puede participar. Y ya en el Congreso pues irá pasando. Pero ese tema es bien grave. Porque en temas de buen gobierno y de gobernanza, la participación ciudadana y de todos los sectores es indispensable para conducir y para tener un liderazgo, pues. Entonces, a mí, pareciera que es el mayor tema en esto. Y es lógico que si no lo vio nadie más que ellos, a quien beneficia la reforma, pues es a ellos. Son 7 puntos los que maneja la reforma. Primer punto es el interés legítimo, lo restringe. ¿Para beneficiar a quién? A la autoridad responsable. Primer punto, interés legítimo. Segundo punto, la suspensión, donde viene este tema. ¿A quién beneficia? A la autoridad responsable, ¿no? El tercer punto habla de plazos, donde establece un plazo, pero pues da lo mismo que establezca plazos si no se dan recursos. Es decir, tú no puedes ir al juzgador, ahora ya no van a ser 90 días, van a ser 60. No es por arte de magia que tú cambies la ley. Tiene que haber un análisis de qué cambios tengo que hacer para efectivamente reducir los tiempos, pues. Dice, punto número 4, el juicio de amparo digital, que ya venía, simplemente reconocer la ley. Entonces, mérito no tiene, ya existe, pero bueno, ahí es reconocer la ley. Punto 5, restringe la ampliación de la demanda. ¿A beneficio de quién? De la autoridad responsable. ¿Restringe qué? Restringe la ampliación de la demanda. Lo que pasa es que antes cuando tú presentabas una demanda de amparo, después la podías ampliar con base a lo que contestaba la autoridad. Ahora la restringe, la ampliación de la demanda. Ya no puedes, vamos a decir, no la desaparece, la restringe, la puntualiza. ¿Y a quién beneficia eso? Pues nuevamente, es desde el punto de vista de la autoridad responsable. Pareciera que lo hizo pues es que la reforma lo hizo la autoridad responsable, Sí, pues el Ejecutivo es la principal autoridad responsable. Punto número 6, cumplimiento de ejecutorias. ¿A quién beneficia? ¿Para beneficio de quién? Para la autoridad responsable. Es decir, establece lo de las multas, establece que el juez debe tener más cuidado cuando hace un cumplimiento sustituto y vincula a otras autoridades. Entonces, este tema, veo yo, el gran tinte es darle más facilidades, darle más beneficios a la autoridad responsable. El último punto es la de armonizar el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia Fiscal Administrativa, y lo que hace aquí es que hace improcedentes ciertos recursos para que no duren tanto cuando estás litigando contra la hacienda pública. Entonces yo te diría, oye, ¿te preocupa que los procedimientos administrativos duren mucho porque te afectan el erario? Pues también le afectan al ciudadano, pues mejor hazlos más ágiles los procedimientos para que todos nos beneficiemos, no nada más los tuyos desaparezcan recursos que a ti te afectan. Oye, la unidad de inteligencia financiera, oye, pues es que la suspensión me afecta. Yo te diría en ese análisis, oye, pero ¿por qué pierde asunto la unidad de inteligencia financiera? ¿Nomás porque existe la figura o porque a veces no lo hacen bien? ¿O porque violan derechos humanos? ¿Qué porcentaje llega y qué porcentaje no llega a concederse el amparo o a negarse el amparo? Entonces son temas. Y no viene planteado eso en la exposición. No viene planteado en la exposición de motivos porque no hay un diagnóstico. Pues nuevamente es un poco tinta lo. Entonces, podríamos considerar que es otra involución. Fíjate, el amparo, que es el gran aporte de México al derecho internacional, que es el amparo, porque aquí se inventó en México, pues, ¿no? Estamos hablando que siglo antepasado, ¿no? 1800 y algo. Así como en el sistema de justicia penal, que ahí vamos para atrás ¿por qué? Porque lo hemos mencionado varias veces, pues aquí, que el eje, el espíritu del sistema de justicia penal, pues es la presunción de inocencia, y ahí va para atrás, con tanto que han estado metiendo el catálogo de delitos para presión preventiva oficiosa o justificada. Pues ya vamos casi igual a como estaba el pasado sistema de justicia penal, ¿no? Que era
primero te agarro y como decía, ¿cómo se llama? Porfirio Díaz, ¿no? No, Pancho Villa, mátalos, después averiguamos, ¿no? Y Porfirio decía, mátalos en caliente, ¿no? Bueno, en este sentido va igual la cosa, o sea, Pues, es pérdida de derechos, de mecanismos de defensa para el ciudadano O de es, pie contra o la es autoridad, ¿no? darle más herramientas, A la ¿no? autoridad. A la autoridad. Porque lo hace, es que la iniciativa es de la autoridad, o sea, Sí, pues, pero es ya- de la autoridad responsable, pues. Y el espíritu de la ley del amparo es precisamente esa, tener que el ciudadano tenga mayor Pues, y protección. es que es normal porque la Consejería Jurídica de la Presidencia, pues no le gusta Sí. perder en el amparo y no le gusta que lo hagan batallar, y ellos si van a hacer la iniciativa va a ser a beneficio, o sea, Ahora. son juez y parte, pues ellos presentan la iniciativa, pero ellos son parte también en el amparo. Y entonces, ¿quién se quedó fuera de esto? Pues de entrada el juzgador no participó, no dijo cómo mejorar el amparo. Tampoco lo dijo el fiscal, porque aquí no se ve que hable nada de la fiscalía. Y tampoco se ve que hablen de los defensores y de las agrupaciones de abogados, pues, ¿no? Y incluso de las asociaciones civiles, como las feministas o los ambientalistas, pues, que la restricción del interés legítimo cierra un poco las puertas a que cualquier agrupación vaya y señale que el Estado está violando derechos humanos, cuando no es directamente una violación de derechos humanos a su persona, pues, que es un poco quizás lo Es que el está... interés jurídico. que El le llaman. interés legítimo sería que no hay un interés jurídico, o sea, como que Sí. hay diferencia entre el interés legítimo y el interés jurídico. El Sí. interés jurídico, sí, a mí llegaron y me embargaron la casa, pero es diferente cuando dice, oye, el gobierno quiere hacer unos edificios de interés social en tal lugar, pero me afecta vamos a decir, mi esfera, porque yo vivo aquí, me va a afectar en mi prestación del agua, en la recolección de basura, en la seguridad, y puedo ir a los tribunales a seguridad, ya discutir estás qué puedo... como los clasistas No, por aquellos eso te quise poner ese ejemplo. O sea, Vecinos del Rudy. por eso te quise, precisamente por eso te quise poner ejemplo, para que más o menos pudiéramos visualizar cómo el interés legítimo antes era una herramienta del ciudadano. El detalle es que siempre se señaló por parte del régimen, es que a veces era utilizado de manera facciosa por los opositores para detener la obra pública. Entonces, un poco esto y la reforma judicial es un poco la respuesta a eso, pues, a que se utilicen instituciones para, vamos a decir, para puntear, ¿no?, los proyectos del Estado. Entonces, lo que busca esto es que no suceda, ¿no? No, ahora, Rodolfo, mucho se ha hablado que en la realidad el amparo también, pues prácticamente no es para todos, ya en la práctica real, ¿no? La praxis real. En los llamados juicios sociales, o sea, los que no son mercantiles ni civiles, ahí debe haber un pago de por medio de pecunio, pues. ¿Tú ¿no? refieres colectivo? No, le llaman juicios de lo social o sociales, algo así, a los que son pues penales, familiares, ¿qué más? Como público, pues sí, el lo derecho público sí. contra el derecho, frente Bueno, al derecho privado. A lo que voy es que en el amparo, mucho se ha hablado, que en la realidad, pues no es para todos, porque no todo el mundo puede pagar un buen abogado, a pesar de que en la teoría, pues cualquiera, hasta en una servilleta puede solicitar el amparo a un juez, ¿no? No, está bien. Sí, Pero- y hay ciertos casos de orden urgente donde hasta presentándote personalmente y de manera verbal. Ujú. Y cuando hay una clasificación en el código, en la ley de amparo, que es el artículo Pero que es 17, garbanzo de con libra, los ¿no? supuestos Estamos ahí. de pues, acuerdo. ¿no? Por ejemplo, Sí, vemos, y ya rápido para terminar con mi pregunta, comentario, sí. vemos en muchos casos, vamos a decir más, funcionarios o exfuncionarios, que bueno, ¿no? Saquean las arcas del erario y luego con eso mismo pagan su amparo, ¿no? Y si tú lo pones contra un ciudadano a pie, que vamos, un robo famélico, que puede ser que está desesperado, vamos a estar en el supuesto de que no es ahí un malandrín, un ratero, por decirlo, profesional o de hábito, pues no, sino que es circunstancial y comete un robo famélico, por ejemplo, pues ese pobre cabrón no va a tener la manera de cómo ampararse y ve el daño que hace a la sociedad un robo famélico contra uno que haya saqueado el erario.
Entonces, sobre eso no hay nada en esta reforma, porque mucho se ha mencionado de la propia 4T, que los amparos y que solamente ahí la gente pudiente, todo eso. Pero no se toca eso tampoco, no se le va a favorecer Mira, de acuerdo a lo que tú acabas de comentar y coincido, la principal herramienta que tiene el ciudadano, todos los ciudadanos, ricos, pobres, etcétera, para poder defenderse de actos autoritarios o inclusive no autoritarios, es el amparo. Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando empezaba el programa, comentábamos cuestiones, para no irnos tan al extremo del indigente que va y pues roba un alimento. Pero ahí. dije, puede haber personas que en situación A lo que voy a decir lo siguiente. perdió el empleo o algo. No, y deja tú eso, no, hay casos más concretos y más ¿cómo te diré? Ordinarios. Ahorita, como te decía, al principio del programa platicábamos el problema del agua. O sea, eso es un acto de autoridad. Exacto. ¿Y cuántos no estamos afectados? Y, por ejemplo, un cobro excesivo de luz eléctrica, entonces, de energía eléctrica. Entonces, así como eso, hay muchos actos de autoridad que es para la clase media baja, que les afecta, pero pues obviamente que no, les sale más caro el amparo que ir a pagar la cuenta que le están cobrando abusivamente. Entonces, entiendo yo el punto, quiero entender que lo que tú dices, la idea aquí hubiera sido que se facilitara. De hecho, en alguna ocasión, y yo lo aplaudí mucho, que pues la criticarán, yo no la critico, a mí me parece una buena ministra, Lenia Batres. Ella dijo, hay que simplificarlo, hay que darle el acceso al pueblo, que puedan promoverlo. Si bien es cierto, como dice Pedro aquí, ya está la posibilidad de hacerlo digitalmente, pero verás el trámite que hay que llevar a cabo para poder tener la FIREL. Yo tengo la FIREL y puedo promoverlo, pero para mí, no para mi cliente. Si él no tiene FIREL, yo no puedo promoverlo a nombre de él, salvo que sean casos de cierta naturaleza. Que hay un tema, ¿no? Con eso ahora, con lo del amparo, sí. Entonces, supuesto amparo de... Entonces, en ese aspecto te doy la razón de que creo yo que se debió haber aprovechado, pero creo yo que la guerra no está perdida. O sea, la iniciativa ahí está. Y ahorita, retomando lo que... Y sí creo muy importante que se popularice, pero popularice en general, para las clases medias, las clases bajas, que puedan tener un acceso realmente de protección contra actos de la autoridad y que sea de una forma fácil. Bueno, eso es lo primero. Luego, ahorita decía Pedro, sí, que no se ha, y como yo lo comenté también, no se ha realizado pues el Parlamento abierto, pero bueno, va llegando la iniciativa. Yo la verdad dudo mucho que la vayan a aprobar sin tener eventos en los que puedan escuchar las opiniones de los grupos diferentes del país sobre esta iniciativa, y que de ahí, a partir de ahí, sí creo yo, se puede enriquecer y modificar. O sea, sí va a haber, creo yo, ya será en el Senado, ya será en la Cámara de Diputados, por exigencia que haya de las barras de abogados, de grupos de ciudadanos, porque no nomás son las agrupaciones de abogados, también hay gente que es muy consciente sobre lo que es el amparo, las que son luchadores sociales, saben lo que es, y ellos van a exigir y reclamar que se les escuche y que se aproveche esta iniciativa para que se incluyan o se ajusten determinados puntos que ellos consideran necesarios. Entonces yo sí tengo la esperanza de que va a suceder eso, como te digo, ya sea en la Cámara de Senadores, ya sea en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que luego dicen las agrupaciones actualmente? Dicen, no, pues sí, pues nos escuchan, pero no nos hacen caso. Bueno, yo creo que vamos paso a paso. Primero que los escuchen, y yo creo que si esas sesiones son abiertas, sí hay, yo creo, la posibilidad de que pueda ser ajustada. Exactamente, eso es desde esa perspectiva. Segundo, yo ahorita que estaban comentando como conclusión, esto que es pues el saque, ¿no? El arranque, la iniciativa, y como bien dice Pedro, sí me parece que está pues hecha desde la visión de la autoridad. Por eso, popularmente, ahorita se le ha designado, ya ven, el principio pro persona, que esta iniciativa más bien protege el principio pro autoridad, que así está hecha, pues, ¿no? Y está precisamente tratando de cerrar los huecos por donde a ellos, pues, siente que a las instituciones les afecta, pues, ¿no? Entonces, ese punto, pues, se tendrá que
que tomar muy en cuenta. Ahora, ahorita que yo expuse sobre lo que es este apartado sobre la suspensión provisional de las acciones que tome la Unidad de Inteligencia Financiera, sí debo reconocer que sí está mencionado y desarrollado en la exposición de motivos, el por qué. Pero ¿Ese de cuál? en la exposición de motivos, Sí, pero sobre por qué la suspensión, no va a proceder la suspensión provisional en las En actuaciones obras. que realice la Unidad de Inteligencia Financiera, como es el congelamiento o inmovilización de cuentas bancarias. Y aquí nomás te digo dos párrafos esenciales, ¿no? Que a mí, bueno, estoy de acuerdo con ellos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué lo están proponiendo? Dicen, para poder prestar el mayor rango de cooperación internacional con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y al financiamiento del terrorismo de manera rápida, constructiva y eficaz. Es para combatir el terrorismo. Y luego dice, otra herramienta relevante para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo es el congelamiento o decomiso de bienes provenientes de esas actividades ilícitas. Y luego dice, fíjense cuántos amparos se han promovido, dice, que han frustrado las acciones de la UIF. Dice, del 1 de diciembre del 2018 al 1 de agosto del 2025 se han promovido 3.659 amparos en los que se reclamó a la UIF los efectos de la lista de personas bloqueadas. Yo ahí me preguntaría, de esas 3.659 personas que promovieron el amparo, ¿cuántos serían terroristas? Sí. Pues no, Sí. no, o sea, a mí me parece que esto del terrorismo es más bien el pretexto para tratar de meter esta posibilidad de que la UIF lo haga así, pues no, entonces sí está mencionado. Ahora, ya apartándome un poquito de esto, digo, lo mencioné porque ustedes lo comentaron ahorita, la parte esta de que en la iniciativa a lo mejor no se menciona, sí se menciona, pero es la parte que yo expuse, pero me parece que no es para mí convincente. Apartándome un poquito, pero relacionado. En últimos días o semanas, hemos visto, o yo he visto, yo creo que ustedes también muy probablemente, para mí, lo que es una campaña para tratar de exhibir a lo que han despectivamente llamado los jueces del bienestar. Sí. Entonces han publicado, Sí. pues yo he visto 3 o 4 videos ahí donde exhiben ahí a jueces como pues que no tienen los conocimientos suficientes, la experiencia. Yo nomás quiero platicar no que en mi experiencia, existiera eso, ¿no? como Sí, si antes no exactamente. hubiera habido, pues, en Sí, primer así es. lugar, como si antes no hubieran existido, Así y quizás hasta peores. Primero. Segundo punto, lo que sí quiero hacer un reconocimiento, porque yo el pasado viernes tuve una audiencia con una juez emanada de lo subiste, proceso. ¿verdad? Subiste a tus redes. Subí una foto, O una nada foto, más, ajá, una de- foto, sí. así es, nada más, así es, de esa audiencia. Honestamente, y no porque haya tenido un resultado favorable, pero sus conocimientos técnicos, mi respeto. Ella fue votada en esta. Ella ganó la elección y no había sido juez antes. Bueno, a penal. eso me refiero, más bien me refiero porque votados, pues ya todos los que están. Tenía experiencia como sí. muchos de ellos en el Poder Judicial. Había sido proyectista, pero no había sido juez oral penal. Pero era de carrera, pues tenía una carrera. Había estado en el Poder, sí, viene del Poder Judicial local como proyectista, etc. Pero así son muchos. Sí, sí, claro. Es más, la Muchísimos de los mayoría que fueron candidatos. Que son ahora jueces, vienen del Pues de ahí Poder Judicial, vienen, ¿no? Con así carrera es, en el Poder pero de Judicial. todas maneras, pues les van y les endilgan ahí el adjetivo. Así es. Entonces, a lo que voy es que, primeramente, con conocimientos técnicos, mis respetos. Y segundo, pero y sobre todo muy importante, que yo aquí lo mencionaba antes, con una sensibilidad y con una empatía hacia los imputados. Yo tenía un imputado, el otro abogado tenía una imputada. A la imputada, pues sí, la dejaron adentro, le confirmaron, le dijeron que continuaban las condiciones para que siguiera ahí en la prisión preventiva. A mi cliente sí se le modificó y quedó libre. Sin embargo, al momento de explicarles a los imputados por qué había tomado la determinación sobre cada uno, el modo Impecable, como se lo explicó, con sensibilidad, cuando
pues no podemos negar antes, no te voy a decir que todos, pero sí había algunos con una frialdad y... Pues, ¿estatal o federal? Del Fuero Común, Ah, sí, del Fuero Común, sí. Estatal. Que con una frialdad o dureza o insensibilidad, pues, no, pues tú quedas adentro, etcétera. No, aquí sentí yo una, como te digo, empatía, sensibilidad, ponerse en los zapatos y decir, bueno, pues por eso le quiero que entiendan por qué estoy emitiendo esta determinación. Entonces, para mí ese comportamiento es sí en parte producto de este proceso, porque sí lo empecé a sentir en algunos otros jueces también, su manera de dirigirse a los abogados litigantes, a las mismas partes materiales que son los imputados, ofendidos, etcétera, de una forma con, sobre todo, mucha más sensibilidad a lo que estábamos acostumbrados antes. Entonces, nomás para que equilibrar un poquito esa campaña que me parece que no puede ser otra cosa más que una campaña donde tratan de exhibir como si fueran, pues, sí. Pero como bien dices tú, como si eso antes no hubiese existido, ¿no? Bueno, así son las cosas. Bueno, para ya ir cerrando, Pedro, conclusiones. Bueno, 2 temas. Sin duda, el juicio de amparo necesita ser más ágil, más sencillo, ¿sí? Y me parece que esa es la principal preocupación, me parece no solo del amparo, sino de todos los procesos y toda la burocracia estatal, es decir, ser más sencillo, más ágil, más rápido, accesible. Esta reforma, esta propuesta, no me parece que asuma ese reto, que lo enfrente, que lo tome el toro por los cuernos, no lo hace. 2, el tema de los jueces nuevos. Me parece que hay gente buena y gente mala, como antes lo había, gente buena y gente mala. Afortunadamente en el Centro de Justicia excelentes juzgadores llegaron. Uno ya era juez del Fuero Común, con mucha experiencia, y otra era ya secretaria, bueno, la figura de secretaria en centros de justicia. Entonces son personas conocedores de la materia, que saben cómo se batea, saben jugar las posiciones del jardín. Indudablemente va a haber quien no, porque así como la mayoría son de carrera, pues habrá quienes no son de carrera. Ahora, es loable que la gente esté señalando los errores. Creo que siempre debe ser así, y el que no le guste, pues que no juegue, ¿no? Como cuando, si te gusta jugar fútbol y no te gusta que te griten de las gradas, pues no juegues. No, totalmente, Pedro, siempre hay que señalar, por supuesto, pero a lo que se refiere Rodolfo, y yo estoy totalmente de acuerdo, es que es una campaña para desprestigiar de manera general, como para decir, todos los que llegaron están jodidos, y agarran 2, 3, pues, y con eso quieren... pero a mí se me hace que no se puede, ya hemos dicho que las generalizaciones nunca son, o sea, eso no es un tema propio de la reforma, es un tema, vamos a decir, reiterado de que las generalizaciones pareciera que deben de ser, pero no, yo creo que el pensamiento crítico del ciudadano debe saber que por uno no la llevan todos, y que para poder tener una información debería saber, bueno, y sería interesante saber cuántas audiencias se llevaron en septiembre, cuántos asuntos ha resuelto la Corte en su primer mes de funcionamiento, en qué sentido está resolviendo. Que incluso ni así, ¿no? Porque van llegando y yo creo bueno, pero de todos modos, es que no es para criticar, pero tienes que hacer un seguimiento. Tienes que hacer un seguimiento puntual de los números y la evidencia, y decir, a ver, a este paso, ¿qué esperamos? Pues hay que ir a un acompañamiento con ellos, ¿no? De decir, a ver, la Corte, ¿cuántos asuntos lleva? Y estar viendo y cómo lo resuelve. Incluso los ministros, sorprendernos de quienes hemos visto cosas, vamos a decir, interesantes, y unas posturas serias y bien sólidas, y a lo mejor, y ahí vamos apostando a los que ahora sí como los caballos, ¿no? A ver, ¿tú cómo ves a este? No, yo lo veo así. ¿Por qué lo ves? No, es que mira este proyecto, este análisis que hizo. Oye, ¿cómo va este? No, pues estaba perdiendo. ¿Cómo que va perdiendo? Sí, perdía antes en la corte anterior perdía, y ahora en la corte también pierde, pues. No, ¿y este ministro cómo es? No, pues en la corte anterior ganaba, y ahora sigue ganando su criterio jurídico. Pues, o sea, sigue siendo victorioso, sigue, generando consenso. Eso lo vamos a ir viendo, y pues la transparencia y la rendición de cuentas que tiene que haber, incluso yo creo que debería ser más activa por parte de los poderes judiciales, rendiendo cuentas de cómo va la implementación, cuáles son los retos, que no son menores, ¿sí?
Es fuerte lo que se está pasando, pero se está enfrentando. Y el juez del Centro de Justicia llevó la guardia entró de guardia. Y la otra juez llevó su primer juicio Me parece que, es más, a nivel nacional, te diría yo, no creo que 2 jueces de nuevo ingreso en su primer semana no cualquiera, pues lleva la guardia y lleva juicio. Y esta semana, la otra que llevó juicio, tiene juicio otra vez. Y la otra semana tiene guardia, o sea, sí está, y ellos se sientan en las audiencias y no es sencillo, pues Rodolfo lo sabe. Y eso es interesante, el sistema penal acusatoria, diferente de los otros que son, y aunque no suena feo, pero yo le llamo justicia de secretario, pues donde no es el juez el que ahí está escuchando las partes y explicando qué tan buena experiencia dejó en tus imputados o en tu imputado, en el que la juez le explicara por qué lo hacía y cuáles eran las implicaciones, y hasta le había dicho, y por favor respete y pórse bien y no se sustraiga. Tal cual. O sea, le leyó la cartilla nomás de Julio y dijo, hey, si se va, yo confío en usted, no me falle, le había dicho, no me falle. Tal cual. Porque si usted me falla, a rato le va a ir peor. Seguramente, y es parte de esa sensibilidad, indudablemente. Así Bien. es. Rodolfo Montes. Pues mira, yo nomás reiterar que esta iniciativa me parece que fue hecha, pues sí, atendiendo a los intereses de la autoridad, pero no es reclamo, porque pues hay que entender que es su iniciativa y que yo estoy seguro que la idea es que vengan las agrupaciones, vengan inclusive aunque no tengan mayoría, los legisladores de oposición, que hagan propuestas y que se equilibre, porque si ya la manda la iniciativa completa con lo que ellos consideran necesario para el funcionamiento de las instituciones y por otro lado también ya equilibrada, bueno, pues entonces los opositores pues van a querer todavía más. Entonces a mí me parece que va a haber, yo sí creo que va a haber un parlamento abierto. Sí tengo la esperanza de que va a haber, van a ser receptivos y que esta iniciativa se va a equilibrar. Yo la verdad, en mi concepto, lo único que veo delicado hasta este momento es esta parte para los ciudadanos, ¿no? Esto de la posibilidad de que puedan inmovilizar cuentas bancarias y que no te puedan conceder una suspensión, pero fuera de ahí, todo lo demás, pues ya ahorita comentamos en términos generales, ¿no? Lo de los plazos, etcétera, pues no son cosas de la digitalización que ya estaba, no es tan estructural. Entonces, ojalá que se aproveche esto, principalmente, como lo acabas de mencionar hace un momento, Aarón, de que sí se pueda popularizar. Yo creo que habiendo una iniciativa, pues haciendo eso, hay la posibilidad de enriquecerla, de adecuarla, de modificarla, de proponerle, y yo creo que sí va a surgir eso, y esperemos que al final sí se refleje en lo que se apruebe. Y te voy a decir por qué también, porque mal que bien, a como están sucediendo ahorita las cosas, o lo que ha venido pasando con el partido en el poder, con Morena, creo que ya no se pueden dar el lujo, como lo tuvieron en su bono democrático, su bono político, de utilizar la aplanadora y de pasar por encima de todos, y bueno, si no les gusta no importa, pero nosotros tenemos la mayoría, así que ahí va la reforma como tal, como me la mandaron ahí del Ejecutivo, así pasa. Si lo llegan a hacer, eso va a agregarse a los escándalos que están viviendo ahorita, que están, en mi concepto, desgastando mucho al régimen y a ese partido, y que de aquí a años, dentro de un año que haya elecciones, año y medio, ¿no? Que haya elecciones intermedias, si las cosas siguen así y le siguen agregando detalles como estos, ya no estando la figura del expresidente López Obrador en la boleta, pues ya no va a ser fácil, tienen que ser más sensibles, más cuidadosos en todo tipo de acciones como estas, si no, el 2027 yo no auguro nada positivo. Bueno, a ver, leo algunos comentarios. Dice Alejandro Castrejón, coincido con el licenciado Montes de Oca sobre la problemática de movilidad por obra del paso de Colosio, pero también hay un problema de inseguridad para peatones y ciclistas, pues no dejaron pasos seguros señalizados, dice Alejandro Castrejón. Luego dicen aquí, ya se le armó a Juan Carlos Zúñiga, dicen acá.
qué tema tan técnico, bien bajado a la gente común, pero aún hay que verlo 2, 3 veces. O sea, me imagino el programa, ¿no? Como para entender, pues sí, son temas que no. Técnicos. Sobre lo que comenta el licenciado Rodolfo Montes de Oca del cobro excesivo de medidor de agua de Hermosillo, y pregunta, ¿ya vieron la calidad de mediocres de 1,200 pesos? Un mejor medidor que cumple norma, la NOM, cuesta 485 pesos en la ferretería al público en general. ¿Cuánto costará? 1,500 me lo Algo cobraron, así, sí. ¿no? 1,500. Ah, es que antes ya le subieron. Sí. Antes, a mí me colocaron aquí y No, a mí 1,200 me la dejaron ir ahí no, a mí porque 1,500. según esto toda la instalación incluye que el columpio, que no, a mí nada más agarran, quitaron el medidor que estaba, que yo no sé qué era lo que tenía descompuesto, yo lo veía funcionando bien, y llegaron cuando yo no estaba, le tocó pues ahí atender a mi esposa, si nos estaba llegando más alto el recibo, y supuestamente era por eso, porque no servía el medidor. Entonces, bueno, pero total que lo único que hizo el amigo ahí fue quitar el medidor, poner esto, rájale, 1,200, a mí 1,200 y algo Al ahí. recibo, ¿no? Llegó. Sí, que te lo descuentan ahí en el recibo, pero, o sea, cuenta de que por qué, a ver, si funciona bien el recibo, digo, El medidor. el medidor, ¿por qué te ponen otro 2? ¿Por qué chingos me cobran una instalación que no hicieron? Nada más cambiaron el medidor, y como dice Castrejón aquí, es más, ahorita yo creo que anda en eso, porque yo pedí, se anunció el director que lo vuelvo a repetir, el peor director que ha tenido Agua de Hermosillo desde su existencia, Renato Ulloa, anunció que habían 8,000 medidores, sí, y porque iban a instalar, porque hacía falta medición, todo. Pues lo que hicieron en su mayoría es colocarle a gente que ya tenía medidor, hombre. Si el mejor discurso para ellos es que no hay medición, y por ahí ese discursito, como no tienen, dicen, todos esos que no tienen medidor, porque es casi el 60% el que no cuenta de los usuarios con medidor, pues les vale, dejan el agua tirando, según ellos, ¿no? Es el discurso, entonces, por eso se pierde tanta agua, es un discursito muy suave para Estar esquilmando. Exactamente. Bueno, dicen por acá también Manuel Verdú. Bueno, dice, buenas tardes, ya listo. Sí. Muchas gracias, o algo más que decir, ¿verdad? Ya, todo listo. Bueno, No. gracias, Rodolfo Montes de Oca. Nacimiento de una nueva estrella. Oye, no, y a lo mejor luego hacemos un programa de Agua de Hermosillo ya, Sí. de quejas de ciudadanos, porque Sí, como sí. ciudadanos en ese tipo de servicios, pero qué cosa. Por ejemplo, hay otra, ahí en el lamentable. amparo, tengo entendido, ustedes díganme que son abogados. A ver, bueno, esto sí lo tengo claro, ¿no? Ellos no deberían de cortarte el suministro del agua, o sea, dejarte totalmente sin agua, sino cortarte el servicio que les corresponde, que es que tú tengas aquí en tu casa, que abras cualquier llave y salga agua. Te deberían dejar la llave toma de de agua afuera, nada una más. toma de agua para que tú puedas, bueno, pues con baldes, porque es un derecho humano, ¿no? El acceso al agua No, y está en la potable. Constitución. Entonces, mediante un amparo, o sea, te puedes amparar para que no te corten el 100%. Pues la ¿no? suspensión. Para eso es la Exactamente. suspensión. Pero Y tiene eso que ser eso algo se caería ágil y ahí sencillo. en- No, en- eso es más bien en la parte de que qué cuestión tan complicada. El ciudadano mejor Sí. dice, no, pues, Pues voy a ir a sí. contratar una abogada que me ponga en paro, ya mejor les pago. Exactamente. O sea, debería. Yo considero, Sí, la salvo tu facilidad, mejor sí. opinión, que sí pudiera proceder. Yo recuerdo que en cuanto al corte de luz, sí lo hacía la gente y sí prosperaba con una suspensión de efectos restitutorios para que le desconectaran. Así es. Sin embargo, bueno, pues el costo que implica, porque técnicamente requiere, pues, ¿no?, de conocimientos, y es lo que estamos hablando, que debía aprovecharse esta oportunidad para simplificarse y popularizarse. Así es. Wilfredo Méndez dice, ya sabemos dónde está la gran fuga de agua en la ciudad, esos grandes empresarios que no pagan. Sin generalizar, considero que hay una parte importante de empresarios que menciona acá Wilfredo Méndez que exactamente. Pero bueno, muchas gracias Rodolfo Montes de Oca, No, ustedes. gracias Pedro Contreras y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.